tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se fue. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que promueve la reflexión política, el intercambio de ideas, la construcción de información con sentido para poder dar mejores discusiones. En el día de hoy vamos a continuar con un ciclo de ciencia y tecnología que ya inauguramos programas antes, con una visión más o menos general, y nos vamos a centrar sobre la cuestión agropecuaria vinculada a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y para ello tenemos un invitado que voy a pasar a presentar. El programa de hoy lo vamos a titular Hacia un Uruguay agrointeligente. Después vamos a ver si está bien o no y qué cosas podemos decir al respecto. Y pretende hacer un primer paneo sobre las cuestiones de ciencia, tecnología e innovación aplicadas al campo agropecuario. Nos acompaña hoy Miguel Sierra. Miguel es ingeniero agrónomo por la Universidad de la República, es doctor en tecnología de alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Fue investigador invitado en la Wageningen University de Países Bajos. Participó en la creación de la unidad mixta del Instituto Pasteur de Montevideo, INIA, de Uruguay, y de la creación del Consorcio Citícola de Uruguay con el INIA y el Ministerio de Ganadería. Integra el panel asesor internacional de la red CERCA de Cataluña en evaluación de impacto y es codirector en el Comité Científico de Fontagro, que integra las instituciones iberoamericanas de investigación agropecuaria. También presidió el CONICIT desde 2018 a 2021 y es hincha de Wanderers. Todas esas cosas es Miguel y bueno, vamos a transcurrir estos minutos con una primera pregunta que, como siempre en nuestro primer bloque inaugural, tiene que ver con acercarnos al tema, ¿no? Que es, bueno, ¿por qué hacer ciencia, innovación y tecnología en el mundo agropecuario? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el estado de situación sectorial, institucional, de políticas públicas, etcétera? Bueno, arrancá por donde quieras. Un gusto, muchas gracias por la invitación. El sector agroalimentario es clave para el desarrollo del país y fundamentalmente porque aporta distintos elementos. Primero, divisas. El 78% aproximadamente de las exportaciones provienen del agro. Hay vinculado al sector agroindustria y servicios unas 245.000 personas. Hay más de 40.000 productores, de los cuales 25.000 son familiares. Por tanto, esa es la importancia, digamos, económica y social. Por supuesto, también la seguridad alimentaria es un sector que provee de alimentos y eso en las crisis como el COVID, etcétera, hemos visto que la importancia de tener abastecimiento propio de alimentos. Y luego es todo un sector que nos permite adaptarnos y mitigar el cambio climático, sobre todo la investigación agropecuaria. Hoy el foco está en cómo hacemos este sector que siga siendo sostenible y que sea resiliente, o sea, que aguante ante shock externos, que pueden ser inundaciones, sequías, cambios de temperatura bruscos, que van afectando las distintas dinámicas de los cultivos, de las plagas, etcétera. Cómo la investigación permite generar cultivares adaptados, animales que resistan y se adapten a esas nuevas condiciones, etcétera. A nivel de investigación agropecuaria, Uruguay, la inversión, si bien a nivel general la I+D, la inversión y desarrollo en Uruguay es baja en relación al PBI, estamos en un 0,5. En el sector agropecuario estamos en 1,98, o sea, cuando hicimos el estudio en 2016 estábamos terceros en América Latina, luego de Brasil y Chile, o sea que en el nivel agro, a nivel de inversión en ciencia y tecnología, yo diría que no estamos mal. Después hay que ver si la estamos usando de la forma más eficiente o no, pero yo creo que los volúmenes de inversión que Uruguay tiene en esta área, si bien son mejorables, son importantes. Y una cosa que tienen los estudios, acá el de Línea, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en el 2011 que se hizo, es por cada dólar invertido en investigación en el mundo agropecuario, retornan $16 al país. En el INTA de Argentina, 1,11 daba ese ratio.
y a nivel mundial más o menos se calcula 1,12, digamos, como un número razonable. O sea que es también un sector donde invertir en ciencia y tecnología tiene alto retorno para la sociedad, en términos económicos y en temas, lo que decíamos hoy, sobre todo de seguridad alimentaria, empleos, etc. A nivel del PBI, es un 9% aproximadamente solo el agro, con industria con agroindustria un 14%, y ya con servicios y cadenas asociadas, en su momento Mario Mondelli de OPIPA lo estimaba en un 25%. Distribuido en todo el territorio, que eso también es un tema muy particular del sector agro. En muchas zonas del país a veces es la única fuente laboral, entonces también tiene una repercusión de equilibrio territorial. Por tanto, son distintos elementos que nos hablan de un sector estratégico. El desafío está en no solo ser abastecedores de alimentos, es un poco la pelea y la discusión permanente, la primarización, o sea, la tendencia que los mercados del exterior nos exigen abastecer productos con la menor transformación posible. Entonces ahí tenemos dos desafíos. Uno es, siempre que sea posible transformar y vender en la región o en el mundo, seguir agregando valor como transformación, pero también aún las materias primas internamente pueden incorporar un montón de ciencia y tecnología, sea biotecnología, sea software de gestión, sea también todo lo que es digitalización aplicada al agro, sensores, drones, aplicaciones informáticas de celular, que todo eso también se pueden desarrollar en Uruguay, ni que hablar vacunas para las enfermedades animales, todo lo que es semillas adaptadas a las condiciones de Uruguay. Tenemos desarrollo en arroz, en soja, en hortaliza, sobre todo boñato, tomate, frutilla, en frutas también, manzanas, peras, etc. Hay una cantidad de inversiones que se hacen, que el desafío es capturar ese valor que se mueve en torno al agro, para no quedarnos solo en producir alimentos y usar tecnología comprada del exterior. Vos me decías recién, bueno, en Uruguay tenemos un 0,5% de inversión en investigación, o ni más de, como quien dice. En la parte agropecuaria tenemos un 1,9, casi 2, sí, ¿verdad? Un estándar en el mundo, un reclamo general de la comunidad científica es por lo menos tener 1, ¿no? Sí. Como media. Y podemos ver que hay un altísimo retorno de la investigación aplicada en estos temas. Esa investigación, en cierto sentido, responde a la demanda, ¿cómo podríamos decir? ¿A una demanda soberana o está más bien orientada en función de la demanda internacional y de los... Porque cuando pensaba, mientras vos hablabas, ¿no? de todas las cosas que hay por hacer y de todas las tensiones que hay entre esta discusión entre, por un lado, la primarización de la producción, en esto de vender simplemente commodities o bueno, incluso materia prima. Por otro lado, en el problema ambiental que estamos teniendo, ¿no? Y cómo de una manera u otra imagino que tanto la ciencia como la tecnología y bueno, y la innovación en eso debe tener un sesgo global hacia el productivismo, ¿no? Y bastante descuidado lo ambiental, por lo menos en muchos lugares, ¿no? ¿Eso también es así en nuestro país y se está problematizando esa situación? Correcto, yo te diría que se está problematizando. Históricamente los institutos de investigación como el mío de línea surgieron en el contexto de la Revolución Verde, tanto en América Latina como en Uruguay, quizá un poquito más tarde en Uruguay, en líneas del 80 y pico, pero ya venía del CIAB y de otros institutos, y todos los institutos de investigación agropecuaria estaban muy influidos por la Revolución Verde, que el foco era lo que tú decís, productividad, más kilos de trigo, más kilos de maíz, más kilos de carne, etcétera. Sobre todo era más mejoramiento vegetal en un inicio. Muy sesgado, en nuestro caso somos un país fundamentalmente exportador, por tanto las tendencias y las demandas globales nos inciden mucho, y se ha incorporado, como tú decís, últimamente la agenda de la sostenibilidad ambiental. Esa es una agenda que llevará 20 años, pongamos, y también la dimensión social, o sea, las repercusiones y cómo determinados paquetes tecnológicos incorporan o excluyen determinados actores, sea agricultores familiares, campesinos, etc. En el contexto de América, acá hablamos más de productores familiares,
pero esa problemática ha sido muy posterior. Al principio el foco era sobre todo productividad y inicialmente de buscar la adaptación de materiales que generaban otros, luego ya se fue generando genética propia y se fue incorporando, como tú decís, cada vez más el componente de sostenibilidad en el triple impacto económico, productivo y social y ambiental. O sea que ahí ya... Y eso ha implicado el desarrollo de lineamientos institucionales que... O sea, ¿cuál es la institucionalidad de una manera u otra que orienta esta producción, esto que estamos discutiendo? Y ahí tenemos un tema, o sea, los actores grandes en investigación son el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Universidad de la República. Inicialmente se veía sobre todo agronomía y veterinaria, pero ahora cada vez más está ciencias, está Facultad de Química. Pero es sector público en general. Sector público fundamentalmente. Hay alguna inversión del sector privado, pero es uno de los debes que tenemos en Uruguay en general. Lo que sí, el modelo de INEA tiene una particularidad que al financiarse con el 4 por 1000 del IMEVA, los privados de alguna manera ya están cofinanciando con ese aporte a la investigación agropecuaria directamente, que eso en otros países no se da tan directamente. O sea, hay un impuesto a la producción agropecuaria que va destinado a la investigación. Sí, en el caso de INEA es el 4 por 1000 del IMEVA, que es un impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios. Y cada transacción agropecuaria aporta en frutas y hortalizas quizá no es el sector principal, pero soja, carne, forestación, lácteos, sí, cítricos. Pero si consideráramos ese impuesto como parte de la renta, de la recaudación general, de este 1,98 que decíamos de cuánto proviene del sector público y cuánto proviene del privado, ¿hay alguna idea? Y del privado siempre cuesta conseguir los datos. Te diría que en Uruguay en general lo que nos da es 80-20, 80 del público y 20 del privado. Es lo que es uno de los temas que tenemos como desafío país, cómo incorporar de forma más activa el sector privado en la I+D. Te pregunto esto porque me parece muy interesante cuando miramos la I+D global, ¿no? La agropecuaria, y ese déficit importante de investigación e innovación. Podríamos decir que no podemos esperar mucho, ¿no? de lo que viene siendo la cultura uruguaya en este sentido, y que el esfuerzo va a tener que ser público en buena medida, probablemente. Y probablemente hay que apalancar más desde lo público, pero igual hay que seguir buscando distintos formatos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en lo que son consorcios o redes, en los cuales la ANI te aporta el 70%, pero pide que el 30% sea de los privados. Entonces ahí, en ese caso, esa inversión más vinculada a la competitividad empresarial requiere alinear agendas con el sector privado y pedir que el privado haga una contraparte. Quizá hay otra agenda más de sostenibilidad ambiental o de inclusión social que es más propia de los fondos públicos, propios públicos, digamos. Pero toda la agenda competitiva tenemos que intentar de que el sector privado se involucre más. Y esta inversión tiene alto retorno, apertura de mercado, eficiencia de procesos, diferenciación de productos. Es global, no es solamente una cuestión vinculada a la biotecnología, sino a todo el modelo de negocio. A todo el modelo, sí. A todo el modelo. ¿Y eso es distinto en el resto de los países de la región, por ejemplo? Y ahí depende. En ese ensayo ya te decía, en ese estudio nos daba que Brasil, Chile y Uruguay a nivel de porcentaje de inversión eran los que estaban más altos. Pero no, te digo en esta composición público-privado. Y ahí habría que analizar. A ver, creo que tan desbalanceado como nosotros, pocos lugares. Quizá Chile y Argentina son los que nos acercamos más. En el resto ya los privados empiezan a tener un protagonismo mayor. Pero sigue siendo un problema en América Latina. Tenemos el problema de incorporar más activamente al sector privado. Históricamente o ha sido rentista o no ha visto en la inversión en ciencia y tecnología una fuente de retorno y de competitividad, excepto en algún nicho específico, pero no es un sector que se caracterice por invertir en esto con visión de negocio sostenible, digamos. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque con esta primera aproximación a este asunto, y volvemos en el segundo bloque para desarrollar un poco las distintas avenidas de la ciencia, la tecnología y la innovación que Miguel me contaba mientras preparábamos el programa, a los efectos de conocer un poco de qué se trata esta idea de aplicar ciencia, tecnología e innovación a la producción agropecuaria. En un minuto volvemos en el segundo bloque de Último Bondi.
Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Todos los jueves a las 20 horas por la pantalla de UCL, Macondo, programa periodístico sobre la actualidad latinoamericana. Ina Afinogenova, Marco Teruggi y Leandro Grille analizan los temas más importantes de la política regional. Los esperamos. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación aplicada al sector agropecuario, en esta idea de discutir un poco qué es el país productivo, en esta idea de muchas frases que hemos acuñado en la política nacional, país productivo, Uruguay agrointeligente y demás cuestiones, y que tienen que ver con ponerle un poco de conocimiento a la producción, pero en este caso de nuestro programa, de ponerle conocimiento a qué es eso, ¿verdad? Y en esa línea, conversando con Miguel en la preparación de este programa, Miguel nos decía, bueno, hay 3 grandes avenidas, ¿no?, de ciencia, tecnología e innovación: la intensificación ambientalmente sostenible, la agroecología y las transiciones, y la bioeconomía circular. Le vamos a pedir a Miguel que nos desarrolle esto y vamos haciéndole preguntas para entender de qué se trata. Bien, perfecto. Bueno, uno de los temas que se está viendo es que difícilmente tengamos más tierra para producir alimentos. Entonces, en la tierra que tenemos hoy, o incluso en menos, si empezamos a regenerar lo que está deteriorado, en menos espacio tenemos que producir igual o mayor cantidad de alimentos, porque se estima que la demanda de alimentos 2050 puede aumentar hasta un 50%. Entonces ahí se abren distintas avenidas como estas que comentábamos. La intensificación sostenible es producir más alimentos haciendo un uso eficiente de los fertilizantes, de los pesticidas, del agua, pero fundamentalmente mantiene la producción tradicional y monocultivos muchas veces. Son grandes extensiones de soja, grandes extensiones de trigo, ganadería extensiva, pero impulsada en este caso por los feedlots, sobre todo en el caso de la intensificación. Luego tenemos la agroecología, que es, en ese caso lo que se busca, hay distintos grados, por eso tenemos transiciones. El primer piso es un uso más eficiente que se asemeja a la intensificación sostenible. Luego pasa un segundo nivel, que es sustituir todo lo que es productos químicos por productos biológicos. Ahí hablamos de biopesticidas que controlan insectos, plagas, mediante hongos, bacterias. Y luego un grado mayor es diversificar la producción, combinar producción vegetal con producción animal. Y ya también se cuestiona en la agroecología la relación consumidor con la producción de alimentos, una cadena de valor más justa, un reparto más equitativo entre el productor, el intermediario y los supermercados finales o los puntos de venta finales. Bueno, y pensado globalmente ya se cuestiona el sistema alimentario global. Se busca un sistema de comercio justo, más sostenible, etc. Y la tercera vía es la bioeconomía circular, porque aún los otros dos anteriores siguen pensando en un ciclo lineal. Producimos y generamos desechos, basura, etc., pero no nos planteamos el aprovechamiento de eso. Y la bioeconomía circular busca que los efluentes de los tambos, por ejemplo, o el estiércol del ganado, etcétera, o el orujo que queda de la uva luego de exprimirla, del ollejo de la uva, se puedan aprovechar en otros productos o alimentarios, o energía, o cosméticos, de distinta manera, y tratar también de biogás, de disminuir el uso de energía fósil en el sector alimentario, y de generar eso virtuoso que es coproductos más que desechos o basura.
Entonces son como las 3 grandes avenidas. En Uruguay coexisten las 3. Yo diría que en todo el mundo coexisten las 3. El desafío, como siempre, y lo asociábamos a la pregunta anterior, es cómo generamos y capturamos valor en esas 3 dinámicas. En las 3 dinámicas se puede ser o generador de capacidades y de riqueza para el país o comprador de soluciones. Entonces el desafío es, bueno, en esas avenidas, cómo las diseñamos, porque como decíamos hoy, el sector alimentario en nuestro país, a diferencia de otros, con el sector alimentario es el 3% o el 2%, que no preocupa mucho qué se genera en torno a la economía del sistema alimentario. En Uruguay el cómo es muy importante, o sea, qué redes sociotécnicas o redes socioempresariales, institucionales, etcétera, generamos en esas 3 vías de desarrollo, de intensificación sostenible, agroecología o bioeconomía circular. O sea, cómo incorporamos las capacidades de la Universidad de la República, los empresarios nacionales, cómo la reglamentación nacional acompaña eso, cómo sabemos vender eso a nivel del exterior cuando exportamos y tenemos los actores comerciales en las embajadas o agregados comerciales que tengamos en el mundo que dominen estos temas y que hagan las mejores negociaciones posibles para que en esas relaciones virtuosas o que establezcamos con otros sean lo más virtuosas posible en este sentido. O sea, generar negocios, pero que negocios generen capacidades y valor para el país que luego utilizaremos en otros sectores, no necesariamente alimentarios, en educación, infraestructura, industria, etc. Ahora, vos en el bloque anterior hablábamos de este tema del eventual sesgo en la inversión en innovación, ciencia y tecnología. Yo tiendo a pensar de que está bastante centrado sobre la primera avenida que abordamos, la intensificación sostenible, sí, como resabio de modelo productivista, sí, y que necesariamente ahí fue a parar. Y todos sabemos que donde se investiga es mucho más probable que se innove y que se aplique tecnología y que existan saltos virtuosos, ¿no? Es decir, en cambio, en el rezago relativo, ¿no?, de cualquiera de las otras dos avenidas, puede haber un montón de elementos inexplorados aún todavía. Totalmente. Que puedan ser también una oportunidad de desarrollo, ¿no? Totalmente. De hecho, estamos trabajando en transiciones agroecológicas, un grupo de línea con gente de la Universidad de la República y gente de desarrollo rural del Ministerio, a partir de la ley de agroecología que aprobó el Uruguay, que es bastante novedosa a nivel mundial. Pero como tú decís, el grueso de la investigación en Uruguay estaba más focalizada en intensificación sostenible. El Clemente Estable también tiene gente en bioinsumos y trabajando en el universo de la agroecología, que no me quisiera olvidar. Pero no tiene sponsor esto, hay que apuntalarlo más, hay que concebirlo como una vía tan válida como otras. Generalmente lo que se dice que de la agroecología no alimentaría el mundo, pero la pregunta es, la intensificación sostenible tampoco está alimentando el mundo. Tenemos problemas de hambre hoy. Y de reparto. De accesibilidad y reparto, o sea que no es solo producir alimentos, sino también cómo distribuimos la riqueza y la gente accede a los alimentos. Vos decías recién de que en esto de producir alimentos, en la escala que producimos nosotros, importa el cómo. Sí. ¿No? Y ahí me preguntaba yo, porque evidentemente vivimos en una sociedad que está en medio de una crisis de integración social, por decirlo de alguna manera, con un problema distributivo importante y creciente, agudizado por la aplicación de ciencia, tecnología e innovación sobre determinadas áreas, y evidentemente sobre la ausencia de eso. Claro. Y además con algunas cuestiones de valores, problemas de valores, ¿no?, y de orientación social que no ayudan, como quien dice, porque mientras sea la acumulación el único objetivo de la humanidad y el crecimiento por sí y demás, va a ser muy difícil atender otros temas emergentes. Entonces, en ese marco, ¿podría uno pensar de que de la mano de la racionalidad de la primera avenida, por decirlo de alguna manera, de la intensificación sostenible, exigiendo lo ambientalmente sostenible, o desde la promoción de la agroecología y sus transiciones y de la bioeconomía circular, podríamos estar ante una oportunidad de generación de empleo significativo? ¿Conocés experiencias que de una manera o de otra
hayan incurrido por este camino que uno pueda tomar de referencias. Y lo digo desde la perspectiva que muchas veces se entiende que la agroecología o todas estas cuestiones son cuestiones muy hippies, por decirlo de alguna manera, pero que no producen soluciones. Esto que vos decías, la agroecología no va a alimentar al mundo. Bueno, no sé, claro, ¿no? Durante miles de años lo hizo. Totalmente. Y hasta no hace tanto lo hizo, y en buena medida, en buena parte del mundo lo sigue haciendo. Totalmente. Lo que pasa es que no es lo que está en la primera propaganda que vemos, ¿no? Tal cual. Sí, yo creo que ambas vías van a coexistir. Seguramente para exportar y generar volumen de producción, la intensificación sostenible tiene un rol importante. La agroecología creo que la podemos vincular más a lo que es agricultura familiar, subsistencia y también mercados urbanos y suburbanos, que hay experiencias en Rosario, en Brasil hay también, en Europa. Hay experiencias donde la agroecología tiene su nicho, vinculado quizá muchas veces más a producción orgánica, etcétera. Ahí ya veremos los desafíos de certificar esa producción y que el consumidor tenga garantías de cómo se produjo eso, y certificaciones tanto de terceros como participativas de los propios actores. Pero creo que las dos van a coexistir. Las dos tienen que ir acompañadas de arreglos institucionales, donde no siempre la lógica va a ser mercantil. O sea, hoy es inadmisible que en Uruguay estemos con problemas de seguridad alimentaria en algunos sectores de la población y en barrios de Montevideo, pero en el interior también. Hoy estamos diciendo que estamos produciendo alimentos para 27, 28 millones de personas, si los medimos en kilocalorías, y no puede ser que nos estemos alimentando a 3,5 millones. Por tanto, no solo es una cuestión de producir más alimentos, sino que arreglos institucionales hacemos, en nuestro caso en el país. La FAO tendrá que ver a nivel mundial, pero sin duda no es solo producir alimentos, sino bueno, cómo hacemos que esos alimentos sean accesibles a la población en general y sobre todo a los más vulnerables. Y ahí eso requiere también abordajes multidisciplinares, no solo agronómicos, veterinarios, como tenemos entiendo yo, la investigación agro en Uruguay, predominantemente visión agro-veterinaria, últimamente Facultad de Ciencias. Tenemos que empezar a incorporar la dimensión social, política, antropológica, etcétera, que ponga otras dimensiones en juego y otras dimensiones en estos temas del sistema alimentario. Y la dimensión sanitaria, ¿no? Porque yo estoy asustado de cómo, de una manera u otra, la evolución del conocimiento viene mostrando qué mala calidad de vida llevamos por el tipo de consumo que tenemos. Uh-huh. Y cómo siguen existiendo estas batallas terribles por ejemplo, el etiquetado de alimentos. Claro. O cosas por el estilo que parecerían ser básicas, ¿no? O sea, una cosa mínima de que el ciudadano esté lo más informado posible, ¿no? Entonces, cuando uno descubre que existen fuerzas, ¿no?, que intervienen incluso en el sistema político con la pretensión de que el ciudadano no esté lo más informado posible, uno se empieza a preocupar de decir, bueno, ¿no? ¿Qué sistema nos está gobernando, ¿no? Porque esas cosas después, yo creo que, no sé si vos tenés alguna novedad al respecto, pero me da la impresión de que no está contabilizado el daño, uh-huh, por decirlo de alguna manera, en el sistema sanitario, por ejemplo, claro, ¿no? Creo que no, y ponés el dedo en la llaga en un tema bien importante. Hoy en Uruguay, y te diría que en el mundo, ya el sobrepeso y la obesidad pasó a ser un tema. Por eso se habla de malnutrición, que incluye desnutrición y esto que genera el sobrepeso y la obesidad, fundamentalmente por consumo de alimentos excesivos, con exceso de azúcar, de grasas y de sal, muy fuertemente marketiñado por la industria alimentaria, y que todas las leyes que han buscado etiquetar han tenido serias resistencias, pero sí o sí entiendo que es el camino. Hay que informar al ciudadano, al consumidor de lo que estamos consumiendo, y a todos nos ha pasado que de alguna manera a veces tomamos conciencia al ver tantos hexágonos con excesos de algunos alimentos que no éramos conscientes de realmente los ingredientes dañinos para la salud que contemplaban. Entonces me parece que es un derecho que como ciudadanos y como sociedad exijamos que se etiqueten los alimentos. Y es un tema. O sea, el sistema alimentario, algunos hablan de un sistema alimentario roto por justamente problemas en la producción, en la distribución y en el consumo. Estamos generando un sistema alimentario que está produciendo, por un lado, obesidad y por otro lado, bolsones de hambre en el mundo. O sea, que el sistema alimentario como está
no está funcionando adecuadamente y eso requiere... ¿Y eso hay buenas experiencias hechas en otros países sobre este tipo de regulaciones o es una cosa que recién está empezando en el mundo? Para nosotros es una novedad reciente. Para nosotros es novedad, en Chile creo que también estaban, en Argentina, pero en todos los lugares aparecen enseguida los lobbies potentes de la industria alimentaria que ponen frenos, limitación al etiquetado y críticas, etcétera, pero entiendo que la comunidad científica ahí se tiene que parar firme y todo lo que es acá la gente que trabaja en nutrición en la UDELAR, etcétera, me consta que ha hecho muy buenas argumentaciones en favor de por qué es necesario el etiquetado. ¿Y existen algunas corrientes? He escuchado hablar de algunos programas de FAO, tipo la política del kilómetro cero, del consumo cercano, de la producción fresca, por decirlo de alguna manera. Y ese tipo de cosas, ¿entendés que pueden tener una perspectiva de desarrollo a nivel nacional? Digo porque hoy hablabas de un atributo que tiene lo agropecuario, que es su descentralización, ¿verdad? Pero a veces es paradójico que la descentralización productiva no necesariamente es una descentralización comercial, claro, ¿no? Y existen enormes procesos de centralización, ¿verdad?, que después vuelven a ser un camino inverso, logístico, ¿no?, con un montón de costos. Y no necesariamente estamos comiendo lo que estamos produciendo cerca. Creo que de ahí tenemos todo un trabajo para hacer. Sí, los circuitos cortos que se habla, me parece que en Uruguay, en la región, en América tenemos mucho para hacer. También se habla de ciclo de vida, o sea que tenemos que contemplar todo el ciclo de producción de alimentos, la energía que utilizan en la distribución, también en la producción, porque se ha visto que a veces circuitos cortos en Europa son mucho más contaminantes que traer la producción de nuestros países producida en sistemas pastoriles abiertos o en campo natural. Entonces hay que ver la ecuación en general global y creo que nosotros en América tenemos que combinar las dos cosas, el desarrollo de circuitos cortos y también la exportación en largas distancias, tratar de que los barcos o las vías que utilicemos sean en lo posible con energía lo más natural posible, el menor uso posible de energía fósil, pero también los mercados de consumo muchas veces están distantes de nuestros países. Entonces es una combinatoria y no siempre los circuitos cortos son más virtuosos que los largos. Hay que estudiar con cada caso. Y es caso a caso. Ir caso a caso y hacer esto del ciclo de vida. Realmente cuánta energía demandó esa producción de alimentos cercana o lejana y ver en nuestro caso si hay posibilidad de que eso se revierta la huella ambiental lo máximo posible para que el impacto ecológico sea el menor. Nos fuimos de este segundo bloque, nos quedó algo de bioeconomía circular con la que vamos a arrancar el tercer bloque y ya hablar un poco del futuro y de qué ideas podemos trabajar a futuro, qué pensar, en qué está pensando la gente que trabaja en esto, qué ideas podés traernos vos y tirarnos como para seguir pensando esta idea de cómo hincarle el diente desde el punto de vista político a la cuestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en lo agropecuario. En un minuto seguimos con el tercer bloque de Último Bondi.
Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario. Estuvimos haciendo una primera aproximación a de qué estamos hablando, como siempre en el primer bloque. En el segundo bloque estuvimos conversando sobre las distintas avenidas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Dentro de ellas se destacó la intensificación ambientalmente sostenible, la agroecología y sus transiciones y la bioeconomía circular. Sobre estas dos últimas, en realidad, aunque agroecología algo trabajamos en relación a como una alternativa a la intensificación, por decirlo de alguna manera, pero nos queda un poco también de bioeconomía circular. Y respecto a estas dos cosas y a la dimensión institucional y política que tienen, quiero aprovechar este tercer bloque donde estamos conversando ideas a futuro, ¿no? Preguntar sobre la necesaria institucionalidad y estímulos en las políticas públicas para el desarrollo de estas dos cosas, de estas dos, en cierto sentido, novedades, ¿no? Si uno lo mira desde el punto de vista civilizatorio, bueno, algunas no son novedades porque es recuperar, ¿no? En particular, claro, la agroecología es recuperar algo que quedó tapado por la Revolución Verde como una forma improductiva o poco productiva, cuando en realidad se ha recurrido y se recurre a ella en buena parte del mundo, ¿no? Exacto. Y esta idea de la bioeconomía circular, que también es hija del gran espiral de contaminación que generó el modelo productivista a nivel mundial en las últimas décadas, que ha acelerado esta idea, que también está presente en la historia de la civilización, de reciclar, ¿no? Y no tirar todo y seguir contaminando. Sí. Desde esta perspectiva, bueno, las ideas que quieras traer, tanto presentes como a futuro, y en particular me parece particular énfasis en esta idea de decir, ¿qué se puede hacer desde la política con estas cosas, ¿no? ¿Qué le podemos pedir a la política que piense, que resuelva, que proponga? Bien. Lo primero me parece una idea a compartir es que hay señales de agotamiento del modelo de un uso intensivo de insumos. Está apareciendo, por un lado, el tema de costos, los márgenes de los productores son cada vez menores, y están apareciendo malezas resistentes, malezas y plagas que se vuelven resistentes ante tanta aplicación de químicos. Por tanto, o sea, resistente a todo, como que resistente a todo, claro, le seguís echando, cada vez le echas más, eso encarece más la cantidad de productos químicos que estás echando, y los márgenes cada vez son menores, y no solucionás los problemas porque la biología se adapta, es parte de la selección a volverse resistente. A nivel de agroecología, lo que tenemos en Uruguay es el campo natural. Tenemos 2/3 del país, es campo natural, que son pasturas, el bioma Pampa que se llama, que incluye Argentina, parte de Uruguay y parte de Río Grande do Sul, de Brasil. Por tanto, ahí tenemos que y ahora sé que hay una ley, en el Parlamento se está discutiendo de conservación y tratamiento del campo natural para favorecer todo lo que es ganadería extensiva, sobre todo producida de forma pastoril. Entonces ahí tenemos todo un trabajo para hacer. Creo que el campo natural se reivindicó hace unos 8 o 10 años, pongamos. Antes estaba como fuera de la jugada, era un atraso, se veía como atrasado todo eso. Ahora ya se está revalorizando como un componente ecológico importante y un distintivo del país. Por tanto, ahí tenemos todo un trabajo educativo para hacer. Me parece que es uno de los temas de política en la formación ya de primaria, secundaria, ni que hablar universidad. Tenemos que reivindicar el tema de lo ecológico, lo ambiental y lo social de forma más importante. Históricamente, como decíamos, y yo soy agrónomo de esa generación, era producir más alimentos con un uso súper intensivo de químicos. El suelo era como un sustrato inerte, ahora hay toda una preocupación por la vida en el suelo, la calidad del suelo, todo el tema social. Y ahí también tenemos un debe en Uruguay que hay que fortalecer, que es toda transferencia de tecnología y extensión rural, que es un área que las políticas públicas tenemos que abordar y fortalecer esos actores, porque la ciencia no llega sola por ósmosis a que los productores y las familias rurales, las mujeres rurales, sepan de estas tecnologías, las soluciones tecnológicas y cómo aplicarlas, aún las que son muy ecológicas, como la gestión del consumo de pasto por los vacunos. Requiere también formación y ver cómo llevar el ciclo del pasto acompañado al ciclo de los animales para que no haya desfasaje y sobreuso de ese pasto que genera, que se llama sobrepastoreo, compactación del suelo, después falta de alimento en otras fases del ciclo del animal. Por tanto,
requiere que eso se fortalezca en las políticas de formación. Hay un sector muy importante en Uruguay que creo que es clave, que es el sector cooperativo. En el mundo agrario me parece que ahí hay que fortalecer al sector cooperativo. Creo que ahí debería incorporar 2 variables importantes. Una es todo el tema sostenibilidad y certificación de lo que hace a nivel ambientalmente. Y otro, todo el componente de digitalización. Me parece que hay toda unas nuevas herramientas y capacidades que genera la digitalización, internet, robótica, sensores, aplicaciones informáticas, etcétera, que con cabeza, con criterio y bien conducidas y poniendo a la persona en el centro, debieran ser herramientas cada vez de mayor uso en el mundo agropecuario, complementando las capacidades humanas. Después todo el tema de bioinsumos, me parece que Uruguay tiene un potencial de generar todo lo que son biopesticidas, bioestimulantes, que en definitiva es en forma de spray o de polvo, generar productos naturales que hagan el control que hasta ahora estaban haciendo los químicos. Y ahí en Uruguay creo que hay capacidades importantes en la Universidad de la República, en el INIA, en el Clemente Estable. Nos falta fortalecer el tejido empresarial. Ahí tenemos que desarrollar de mejor manera todo lo que son los bioemprendimientos, los bionegocios con componentes científicos. Ahí seguramente haya que capacitar nuevos actores y complementar las capacidades de los científicos más de laboratorio con gente que tenga más visión de empresa. También vincularse a las políticas públicas a través de las compras públicas, que en las compras públicas fortalezcamos el sector que produzca de forma más sostenible. Tenemos el desafío de la certificación, generar sistemas de certificación accesibles a los productores, ya sea públicos o a tasas reducidas en caso que sean privados, o sistemas de participación, certificación participativa, que en Europa y en algunos lugares se sigue utilizando. Acá me parece que fue un error desactivarlo. Habría que ver cómo activar ese proceso con garantías para todos, que se haga de manera rigurosa y que lo que se certifique sea confiable, pero me parece que es un sistema tan válido como los otros. Fortalecer todo lo que es los bienes públicos en clave del siglo XXI. Bueno, ¿qué hoy son los bienes públicos que precisamos? En su momento Uruguay, creo que la trazabilidad vacuna accesible a todos los productores fue un mensaje importante. La trazabilidad no solo era para aquellos que lo podían pagar, sino que el Estado hizo una plataforma de acceso universal, digamos, a todos los productores. Esas plataformas hay que irlas actualizando cada vez con más temas seguramente ambientales, digitales, y garantizar que los productores familiares y el agronegocio tienen unas plataformas que permitan producir de forma lo más sostenible posible, y que lo que decíamos hoy, que permitan generar y capturar riqueza en el país, que es un poco el desafío que tenemos, el pensar el sector. Y reitero, tenemos que poner mucha cabeza para que la genética que se utiliza, la informática que se utiliza, la salud animal que se utiliza, la logística que se utiliza, el marketing o las cadenas de comercialización que se utilizan, cada vez más tenga un componente nacional y en todo caso regional, pero que seamos capaces de que esta zona del planeta no solo sea abastecedora de alimentos, sino también generadora de soluciones tecnológicas y de tejidos empresariales y sociales más robustos. Me vinieron varias cosas a la cabeza mientras hablaba. La primera es esta discusión sobre la primarización que ha existido en el ciclo progresista reciente, en el desarrollo de los últimos 15 años, ¿no? O 20 quizás, ¿no? Con esta idea y esta discusión. Es decir, por un lado, la idea de que nos reprimarizamos en el sentido de que continuamos con esa matriz productiva agroexportadora en vez de diversificar el tipo de producción que colocamos en el extranjero. Por el otro lado, quienes dicen que en realidad eso no es reprimarización porque existe un montón de tecnología, ¿no?, en ese desarrollo productivo de esos últimos años, que está metida, como quien dice, en el campo, en esos mismos productos, pero que cada producto de eso que vemos nosotros tiene atrás un paquete tecnológico importante. Claro. Eso es un tópico de discusión que me parece interesante abordar, porque creo que no está clara, creo que es una discusión abierta, ¿no?, sobre si hubo una transformación de la estructura productiva o no, ¿verdad? Pero por el otro, que es complementario con esto, es, de una manera u otra, mencionabas
un montón de líneas de acción que mencionaste recién, y me cabe la pregunta de, bueno, ¿qué institucionalidad debe empujar eso? ¿No? Seguramente no sea una única institución, pero sí por lo menos algunas pinceladas sobre qué institucionalidad tiene que producir eso. Y lo tercero, que es, en el supuesto que realmente sea deseable salir un poco de la intensificación, ¿no? Hacia estas otras perspectivas más amigables con el ambiente y lo social, ¿cómo transicionar? ¿No? Si se transiciona por zonas, se transiciona por cadenas, se transiciona... Bueno, te hice 200 preguntas. No. si las sé todas, soy un mago, ¿no? Son clave las preguntas que estás haciendo. Lo primero, creo que se dan las dos cosas. Me parece que tenemos componentes tecnológicos aún en las materias primas. Cuando decimos un grano de soja, que pareciera un commodity tradicional, los irlandeses hablan de commodities inteligentes. Aún ese commodity tiene mucha tecnología incorporada. Por tanto, eso es real. Que podríamos diversificar y generar más transformación también es real. Que no solo alimentos, sino generar cosmética, fibras de distinto tipo. A su vez, eso linkearlo con la industria de construcción o otros sectores farma o otros sectores que le podríamos capturar mucho más valor. Ahí nos metemos realmente en otros circuitos que no son los que el sector alimentario tradicionalmente conoce. Entonces, muchas veces yo he hablado con gente del sector lácteo, por ejemplo, bueno, saltar de la leche a exportar caseína o compuestos proactivos, probióticos, no es solo un tema tecnológico, es que me meto en otro circuito comercial con otros actores, con otras competencias, se etcétera. Requiere Entonces, otro saber hacer que no lo tengo. Es otro saber hacer que, claro, no lo tengo tan dominado como el otro. Entonces, ahora, toda esa investigación que vos decís que está dentro del grano de soja, ¿es nuestra? Hay de todo, en algunos casos sí, en otros no. Ahí en soja, por ejemplo, hay mucha investigación generada en Iña. Por ejemplo, tenemos cultivares de soja desarrollados, tanto transgénicos como no transgénicos para consumo humano. En arroz también hay materiales generados en Iña absolutamente nacionales y que son la inmensa mayoría de lo que se planta en Uruguay. Así que sí, igual seguimos en muchos casos comprando tecnología, o los genes, por ejemplo, que metemos en los alimentos transgénicos son genes que se compran, son importados. Mucho fertilizante, agroquímico también, pesticidas, etcétera, realmente son importados. Entonces, hay mucho por todavía hay grandes áreas de investigación por desarrollar. Hay grandes áreas de investigación en esta lógica si definimos que nos interesa que el sector soberanizar, por decirlo de alguna manera. Exacto, y ser conscientes que no es solo producir alimentos, que nos va la vida en que en esta plataforma de producir alimentos produzcamos la riqueza para distribuir en otras cosas. Entonces ahí hay que poner cabeza, pienso, porque la rutina tiende a comprar lo que ya está hecho, el fertilizante químico que... Pero vos hablabas recién de materiales de construcción derivados de... Y la fibra, los eucaliptus, si queremos no solo producir celulosa, también o pino, se pueden generar otras construcciones que también hubo estudios en su momento. Siempre hay un tema para mejorar de legislación, registro, lo que sea, pero no debiera ser una traba. Es un escollo más a superar, pero si queremos desarrollarnos, tenemos que superar esas barreras. ¿Qué más me consultabas? Se consultaba sobre cómo transicionar. La transición, esa no la tengo, habría que verla, si por cadena o por región. Hay experiencias en Uruguay, sé que en Canelones hubo zonas que se declararon libres de transgénicos, por ejemplo, y que hicieron una fuerte apuesta a lo agroecológico. Naturalmente Uruguay, ya te digo, basando la ganadería pastoril a campo natural, ya de por sí hay una plataforma agroecológica formidable allí, aunque nunca la llamamos agroecológica, pero entraría dentro de ese paradigma. O sea que ahí no tengo una receta, me imagino que será de las dos maneras, se puede abordar por cadenas de valor o por territorios. En todos los casos hay que hacerlo con la comunidad participando. Entonces, en algunos lugares habrá más receptividad y empuje a estas propuestas, y en otros primarán otros actores. Lo que sí, aún los actores de la intensificación y el agronegocio tradicional
sí o sí cada vez más tienen que cumplir normativas ambientales, ¿no? Porque ahí nos va la vida por respeto a lo que es erosión de suelo, contaminación de aguas. ¿Eso es por la simple caída del rendimiento o por las normativas internacionales para colocar los productos? Y ahí las dos cosas. En la ley de suelo se puso como un patrimonio nacional, o sea, decir, bueno, es tolerable determinada erosión de suelo y se sugieren determinadas alternativas para que las prácticas no degraden el suelo más allá de lo admisible. Digamos que el rango es político, digamos. Uno define cuánto es tolerable o no a nivel de las políticas nacionales. Pero también los mercados cada vez más están demandando, bueno, cuál es tu huella ambiental, cuál es tu huella de agua, cuál es tu huella de carbono. Entonces, los mercados mismos también están limitando qué tipo de producciones son admisibles o no en lo ambiental y en lo social. Respetaste las leyes laborales, qué productores participaron acá, qué ingresos tuvieron esos productores, si fue un ingreso digno o no. Eso hay muchas cadenas de supermercado que lo piden y mucha normativa internacional que lo está pidiendo. Así que bueno, ahí te metiste en la última pregunta, que era la institucionalidad para esto, por decirlo de alguna manera. Correcto. Bueno, ahí me había quedado. Ese es un temón. Yo creo que tenemos que repensar la institucionalidad que tenemos. Creo que hay actores que sí tienen que estar. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria. Creo que hay que fortalecer esos actores. Me parece que se han debilitado. Hay que fortalecer sus cuerpos técnicos, profesionalizarlos, hacer nuevas contrataciones, equipos multidisciplinares en todos esos ministerios que permitan un abordaje integral. A nivel de toda la institucionalidad agropecuaria de institutos, me parece que hay que poner un pienso y ver si lo que tenemos es lo que precisamos y ver cómo podemos readecuar a estas nuevas necesidades. Ahí está el INEA, Instituto Nacional de la Leche, está el Instituto Nacional de Semillas, está el Instituto Nacional de la Carne, el Secretario Uruguayo de la Lana, el Instituto Plan Agropecuario, que es el que haría más la extensión en ganadería. Yo creo que ahí tenemos que ver si la institucionalidad que tenemos es la que, sin duda, es la que precisamos, pero hay que fortalecerla y capaz que reestructurarla. Ahí tenemos que dar puede haber demasiados una discusión. Sí, sobre todo el mundo cambió. Esta institucionalidad seguramente se hizo en otro momento histórico. Ahora están todos estos temas que hablamos hoy, los temas ambientales, los temas biotecnológicos, los temas de los bionegocios, los temas de las dimensiones sociales, los temas éticos, legales, que también es necesario que nos demos un pienso. La tecnología hay que ponerla también en cuestionamiento y no toda la tecnología es positiva y genera un impacto beneficioso. La experiencia en el mundo ha demostrado que hay tecnologías que generan impactos negativos, por tanto hay que dar espacio a reflexionar, a debatir, y no se puede llevar en caja negra las soluciones tecnológicas, hay que abrirlas al debate. Y bueno, en el mundo todo lo que son aspectos éticos, legales, sociales, están en casi todos los institutos, se abren espacios de reflexión con filósofos, con antropólogos, con sociólogos. Eso en Uruguay también lo tenemos que desarrollar y la tecnología de por sí no tiene patente de buena, digamos. Bueno, Miguel, creo que dejaste un montón de cosas arriba de la mesa para seguir pensando. Me quedo un poco con esta idea de que producimos alimento, por lo menos en términos de calorías, para 27, 28 millones de personas y tenemos gente que no está comiendo. Y que realmente hay un montón enorme de cosas para hacer, que además muchas de ellas podrían ser generadoras de empleo, de calidad y de valor, ¿no? Y que todo eso tiene un poco que ver con poder ponernos de acuerdo en una agenda en la cual va a haber que invertir. Seguramente no tenga frutos de un día para el otro, pero quizás sí sea una política pública de largo plazo de las que cualquier país precisa, ¿no? En un mundo que además, de una manera o de otra, en algunas cosas nos podría estimular a cambiar también por las reglas de juego que vienen imperando. Bueno, vamos a tener que seguir conversando de estas cosas que realmente han sido muy, muy nutritivas. Muchas gracias y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches.
te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.